Bueno, vamos a hablar con Giulio Talamonti sobre el peligro que acecha a los menores. Es que, Alejandra, siempre están los menores siendo acechados por no solamente la delincuencia, sino peligro de acoso sexual, peligro de trata de personas, peligro de diferente índole. Y siempre los menores pagan los platos rotos porque son como que los más vulnerables. Así es, Andri, es una población sumamente vulnerable y lamentablemente se exponen a diversas situaciones. Nos acompaña Giulio Talamonti, con quien estaremos abordando este tema, quien le damos la cordial bienvenida. Giulio Talamonti, y para iniciar de forma rápida, sabemos el ataque de una mujer quien tenía a su bebé, a su hijo de 2 años de edad. Afortunadamente sale ileso tras este ataque, pero ve todo. ¿Qué traumas pueden quedar en este menor? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra, Andri, televidentes. Sí, imagínate, es un menor que tendrá traumas de por vida, así como el menor también que presenció cómo su padre a machetazos literalmente le dio muerte a su progenitora. Pero fuera de estos riesgos que van derivados, como ustedes muy bien dicen, acerca del tema, por ejemplo, de la violencia en sí. Ustedes ya perfilaron el tema de las maras de muy buena manera, Andri también. Entonces, hay algo muy importante. Hay otro tipo de peligro y de ese vamos a tratar de profundizar en esta tarde, que acecha a los menores. Y nos referimos al peligro de la explotación sexual, al peligro de ¿cómo se llama?, de poder ser víctimas, inclusive de alguna violación o de algún abuso. ¿Saben por qué? Porque solo estadísticamente, sin contar la cifra negra, Andri y Alejandra, hay más de 2.000 denuncias puestas por este tema ante el Ministerio Público el año recién pasado. Bueno, Talamonti, y ahí hay muchas aristas que platicar, ¿no es cierto? Porque si vamos a ver cómo se reclutan a estos menores, muchas veces se utilizan las redes sociales. Sí. Otras veces, digo las redes sociales electrónicas, sí, otras veces las redes sociales humanas, y sus mismos papás a veces participan en llevar a sus hijos a la trata. Hagamos alguna especie como de anillos, llamémoslo así, en seguridad. Por favor. Número 1, está el menor, ¿verdad? Altamente vulnerable. Sabemos que dentro de los grupos más vulnerables de una sociedad están la tercera edad, obviamente, las mujeres y los menores. En el caso de los menores, fíjense que muchas veces este tipo de abusos de carácter sexual inclusive viene dado generalmente en una proporción de 90-95%, no solo en Guatemala, sino que en el mundo, por parte del entorno del menor. Puede ser profesores, pueden ser amigos, pueden ser vecinos, o como generalmente muchas veces sucede, tíos, primos, dices, el verdadero núcleo familiar, etcétera, ¿no? Claro, ¿y dónde deja el tema de la migración? Que las familias incluso alquilan a los hijos para que puedan migrar con una persona desconocida, con una tercera persona, exponiéndolos así, dejan incluso de tener contacto con ellos. Por supuesto. Esta es otra situación que expone a los menores de edad. Hay muchísimas cosas que exponen a los menores de edad. Fíjense que rápidamente, uno de los casos que estaba yo documentándome del Ministerio Público el año pasado, que me llamó mucho la atención, es el hecho, y eso nos va a dar pie para hablar de algunos síntomas y signos, de una niña de 6 años que la iba a traer a su escuela la mamá. Generalmente cuando le iba a traer la mamá, muy contenta, pero a veces iba el abuelo materno. Cuando iba el abuelo materno, la niña se escondía detrás de la maestra y no se quería ir. La maestra muy conscientemente hizo, fíjense ustedes, una denuncia ante la Secretaría contra la Explotación y Trata de Personas, la SBET, y se determinó que el abuelo de esta niña de 6 años abusaba constante y continuamente de ella. ¿Qué cosa más terrible? Qué cosa más terrible, y siguen siendo los niños los más vulnerables. Ahora, ¿por qué no nos platicas qué consideras tú, dónde está el problema? Casi siempre pensamos en la familia, ¿no? Sí. Otras veces pensamos en el Estado. Pero ¿dónde radicará el problema en que la niñez de Guatemala está siendo cada día más vulnerable a estos hechos? Fíjense, Andri y Alejandra, televidentes, que los problemas que generan todo esto son varios. Número 1, ustedes perfilaron algunos, ¿verdad? La violencia, las maras, la cultura de violencia misma, el tema de la migración. Claro. Pero pasan algunas otras cosas. Es decir, muchas veces las familias se desintegran. Muchas veces estos chicos o estas chicas no conocen a su papá
entonces, o a su mamá, generalmente es al papá, entonces es la calle la que se convierte en la mejor escuela de ellos. En un 85% de los menores de edad que son abusados, un 85% son niñas, es decir, la mayor parte de las víctimas son mujeres. Y esto se debe y se magnifica principalmente en otro gran tema que aquí en Guatemala, pues tal vez no le hemos estado dando la importancia del caso, el de las niñas teniendo niños. La maternidad en adolescentes, en menores, pero menores muy menores, menores de 11, 12 años ya teniendo hijos, Andrea, Alejandra. Esto es verdaderamente terrible. Hay una, claro, hay una sede hablemos de la Secretaría de Bienestar Social en Quetzaltenango con niñas, embarazadas, niñas literalmente embarazadas. Embarazadas o que ya tienen a su bebé. Exacto. Y niñas de 14, 16 años. Lo que tú Sí, dices, es una situación lamentable. Hablemos ahora de las instituciones que están a cargo de proteger y de velar por los menores de edad, por atenderlos incluso. Sabemos la Procuraduría General de la Nación es una de ellas, también la Secretaría de Bienestar Social y tenemos aún más instituciones que se hacen cargo y que se hacen responsable de los menores, pero bajo qué circunstancias y en qué momento es que intervienen las mismas. A ver, en primer lugar, Alejandra, van a intervenir siempre y cuando exista una denuncia, porque estas instituciones obviamente no son adivinas. Por eso lo que tú has recalcado tanto de la importancia de la denuncia, aquí cobra un matiz todavía más importante. ¿Por qué? Porque el menor no va a denunciar, es que el menor no sabe ni siquiera qué hacer. El menor lo que va a sentir es un enorme temor. Y por eso hay que tener también, bueno, las instituciones rápidamente, ¿verdad? Desde la misma Policía Nacional Civil, la PGN, como tú ya dijiste, la PDH también, hasta la SBS, la SBS para ya el resguardo y la misma SBET. Es decir, son muchísimas. Pero yo creo que hay que también advertirle a los padres, a los maestros, al público en general, que hay síntomas, hay signos que el menor, que el niño, por muy pequeño que sea, va a presentar. Hay un cambio conductual dramático. El niño se vuelve retraído, desconfiado. Ahí quisiera yo que ahondáramos un poquito, quizá en lo que estás diciendo, los síntomas, cómo tratar de que la familia esté alerta y atenta, ¿no?, a esos síntomas. ¿Cómo puedo yo, como padre de familia, ver si mis hijos están presentando esos síntomas que tú estás diciendo? Solo algo antes de dar estos factores y estos indicios, el llamado, Julio Talamonti, a que los padres pongan atención a sus hijos, porque los síntomas pueden estar, pero si el padre no pone atención, es imposible, claro, que se dé cuenta. Entonces quizá iniciar por eso la responsabilidad que como familia y como padres tienen. El primer gran problema que yo veo en la sociedad guatemalteca actual es que le hemos delegado a un aparato que es el convertirse en el padre de nuestros hijos, ¿verdad? Y esto no puede ser de esta manera, definitivamente. ¿Por qué? Porque la responsabilidad, bien la decías tú, Alejandra, y Andri también, es de nosotros los padres. Nosotros tenemos que conocer el temperamento, el carácter, la forma de ser de nuestros hijos. Y cuando notamos algo distinto, entonces tenemos que tener una alerta. Pero ¿cómo vamos a notar que hay un cambio si ni siquiera les preguntamos cómo están? Si no tenemos el tiempo por esta vida ajetreada en la que hay que trabajar, mamá trabaja, papá trabaja, y cuando el niño viene y te dice quiero hablarte, no, ahorita estoy cansado, ahorita no puedo, tengo que... Entonces realmente ahí es donde se encuentra el caldo de cultivo perfecto para que los acosadores y los agresores sexuales puedan cumplir con su cometido, porque además, aparte del retraimiento, el hecho de que el niño se vuelve desconfiado y de que de alguna manera da algunas alertas, también tenemos que decir que el agresor se aprovecha de la inocencia del niño o la niña y lo amenaza. Vamos a matar a tu mamá, vamos a matar a tu papá o tu hermanito si dices algo. Inocencia y ausencia también, Julieta Talamonti. Se aprovechan tanto de la inocencia del menor como la ausencia de los padres. En algunos casos en donde sabemos los padres no ponen atención, llegan todo el tiempo cansados y sabemos, tenemos que trabajar y trabajar duro para llevar el sustento diario a nuestro hogar, pero lo que vale es la calidad del tiempo. La calidad del tiempo. Que el tiempo sea de calidad. Cansados en el mejor de los casos, porque hay casos en los cuales a veces terminan siendo los mismos padres los que abusan, porque llegan drogados, porque llegan borrachos, porque llegan en algunas condiciones terribles. Ahora, Andri y Alejandra, yo quiero preguntarles a ustedes, fuera del tema estatal que lo estamos viendo, ¿qué otras instancias o qué otra cosa podemos hacer nosotros como familia, como personas, como iglesias, como sociedad? No sé, ¿se les ocurre algo para esta situación? Porque yo creo que hay otras opciones.
Bueno, sí, yo insisto siempre que, por ejemplo, la iglesia juega un papel vital, fundamental en la sociedad. Estoy de acuerdo. Y hablemoslo claro. A veces las instituciones no se dan abasto, pero la iglesia sí, porque hay cientos de ellas, ¿no? Por todos lados, diseminadas. Así es. Y ellas tienen programas especiales, por lo menos los domingos, los sábados. Tienen programas especiales para niños. Entonces, señores padres de familia, aquí el llamado sería, si no podemos hacer algo más por nuestros hijos, por lo menos involucrémoslos a este tipo de instituciones. Buena sugerencia, ¿no es cierto? Muy bien. Alejandra, ¿tú qué dices? La denuncia, lo reitero nuevamente, tenemos un arma muy importante y es la denuncia, y que no sirva solo para hacer estadística, que sirva para alertar a las autoridades que la situación está complicada, que sirva para dejar un indicio y un precedente y que la institución atienda también. Eso es importante. Y finalmente, si ustedes me lo permiten, quiero concluir de la siguiente manera. Y fuera de esa responsabilidad como padres, como escuelas, como sociedad, como Estado, pues necesitamos también más información. Y para eso ahí sí están las redes sociales y para eso está la televisión, y aquí lo estamos haciendo en TN23, pero para eso también debe estar la escuela, el colegio, lo que sea, donde esta información debe de llegar. Andri, Alejandra, televidentes, para mí como siempre, un alto honor. Talamonti, muchas gracias. ¿Tu programa a las 9 de la noche? A la medida, por favor. Medida, por TN23. Ahí te vemos. Vamos a la pausa, Alejandra, ¿te parece? Así es, vamos a la pausa. Volvemos enseguida.